El diálogo controla el conflicto, el silencio nos lleva al conflicto. En el silencio hay conflicto. El silencio que se prolonga genera conflicto. La única posibilidad es hablar al infinito. Jaime Garzón decía que esta era una época muy triste porque era una época construida en el no. No brinques, no corras, no digas, no cagues, no bebas, no te emborraches, no fumes marihuana, no bailes, nada. El no como argumento educativo y de control, es decir, la negación de todo, porque esa es la realidad. Esa es la realidad. El que asume autoridad se vuelve autoritario, y el que se asume autoritario lo único que usa es la fuerza, no la razón ni el diálogo, sino que lo que reproduce son conceptos de fuerza. Una mente en el gimnasio de la lectura, en el gimnasio de la conversación. El otro gimnasio de la mente es la conversación. Hay mucha gente que tiene aparentemente acumulado mucho conocimiento, que no es más que lectura o el acopio de generaciones, pero le cuesta comunicar. La otra posibilidad es la conversación, es decir, la última instancia de nosotros como humanos es la conversación. Debemos de retroalimentarnos y todo el acopio que tenemos de conocimiento, de experiencia y ante todo de experiencia, de acciones de vida, debemos de compartirlos en la conversación. Nosotros somos seres de la conversación, del lenguaje, y eso nos va a hacer la distancia frente a la barbaridad. Es la conversación la que nos va a retroalimentar, la que nos va a dar equilibrio. El debate, la conversación, el debate, la discusión, la plática, como dicen los compañeros mexicanos, el platicar, la conversación, el diálogo. Como ejercicio a la mente. Como ejercicio a la vida. A la vida. Porque la conversación controla el conflicto. El diálogo controla el conflicto. El silencio nos lleva al conflicto. En el silencio hay conflicto. El silencio que se prolonga genera conflicto entre humanos. A no ser de que seamos monjes buscando el nirvana y estemos aislados, o anacoretas y estemos en la montaña aislados. A no ser que queramos eso y seamos eso. Eso sería ya otra mirada. Pero en la dinámica de todos los seres y de los seres sociales, la única posibilidad de evitar el conflicto es la conversación, el diálogo, la plática, la discusión. Si no, lo que viene es el conflicto. Y el conflicto se resuelve con violencia. Es posible que la discusión haya una palabra que es muy violenta, pero si en la discusión realmente se construye el diálogo y el receptor y el que escucha tienen la posibilidad de hablar, intercambiar las ideas, es posible que se construya el acuerdo para cualquier actividad en la vida. La única posibilidad es hablar al infinito, discutir al infinito, mantener el diálogo al infinito. Por ejemplo, yo creo que en el tema de los humanos hay una etapa que también habría que revisar eso, que le llaman la adolescencia, en la construcción de un humano, de una mujer, de un hombre. En mi experiencia como padre, yo luché sin imperativos y sin impositivos. Yo luché con mucha paciencia y tranquilidad, que mis hijos, Sergio y Daniela, siempre hablaran. En esa época, desde niños, 11, 12 años, 14, 17, 18, siempre hablaran. Y yo logré que ellos pasaran buen tramo de su primera juventud, adolescencia, hablando. Cuando un adolescente habla, uno lo libra de un chingo de problemas, de una cantidad de problemas estúpidos. Decía Carlos Fuentes, un escritor mexicano, decía: la adolescencia es una edad fatua, es una edad tonta, es una edad estúpida. Para otros posiblemente es una edad muy importante, también seguro, pero para mí, yo creo que si uno tiene la posibilidad, ya porque sea padre o ya porque tenga amigos o porque sea hermano, es que en la adolescencia no nos quedemos callados.
porque si en la adolescencia nos quedamos callados, pues llegan otras posibilidades, otras salidas. Cada uno escogerá, pero seguramente vendrá, así como llega la masturbación, que no tiene nada de malo, puede llegar también la droga, puede llegar también el alcohol, pero también puede llegar la frustración, también puede llegar la violencia, muchas posibilidades para atravesar la adolescencia. Pero uno cómo logra en el adolescente, dos minutos, papi, regala, por favor. Uno cómo logra en el adolescente que se generen esas conversaciones que el adolescente no quiere tener con los padres. O sea, esas conversaciones de drogas y de sexo y de alcohol. Cuando yo le daba charlas, daba charlas muy jóvenes, muy joven a todos mis compañeros allá en la secundaria, la primera pregunta que yo le hacía a mis compañeros a los 16, 17 años en la secundaria es: ¿a usted qué le gusta escuchar? Y después, cuando pasaron muchos años y le di charlas y conversaciones, pero no las di, sino que también las compartía con gente que era padre como yo les decía: ¿usted sabe qué música escuchan sus hijos? Hay muchas formas. El equipo de deportes que les gusta, el deporte que les gusta y compartirlo, las lecturas, habrán muchas formas. Pero yo creo que hay una cosa que es fundamental en la construcción de lo social en un individuo. Por ejemplo, lo que lleva a la fiesta, lo que lleva al carnaval. Y en la fiesta y en el carnaval hay una cosa que arma coherencia, que arma armonía, que agrupa, es la música. Y entonces para mí siempre ha sido un elemento de conexión, que crea puentes. ¿Usted qué escucha? ¿Qué le gusta escuchar? Entonces, mis amigos me hablaban de cosas que yo no había escuchado. Y yo lo que hacía para poder acercarme a ellos y estar con ellos e ir a la rumba con ellos era, me iba a ir a escuchar lo que ellos escuchaban. Iba y buscaba lo que ellos escuchaban. Y cuando volvía a encontrarme con ellos, yo llegaba y les decía: ¿ya pillaste este disco, esta nueva canción y qué tal? Y ellos se quedaban como, pero este no sabía de eso, pero se fue, la pilló, la buscó y viene ahora y nos la comparte. Y ahí que tenga semejante colección de música. Y cuando mi hijo nació, yo me puse a pillar qué le gustaba escuchar. No lo que yo escuchaba, sino lo que él después quiso escuchar. Y yo comencé a decirle: ¿qué estás escuchando? Quien más me has enseñado de música a mí son mis amigos y después mis hijos. Con mucho cuidado, nunca he impuesto los gustos, sino que lo que he hecho es aprender de esos gustos. Eso crea puentes. Y cuando creas ese puente, por ahí se arma un diálogo que nunca termina. Y es eso que le gusta al otro. Eso que le gusta al otro es el puente, en lo que come, en el equipo deportivo, en todas esas alienaciones modernas. Pero la música es algo clave, importantísimo, creo yo. Me ha servido para crear puentes con jóvenes, mujeres, hombres, amas de casa, padres de familia, amigos. La música me parece un puente fundamental. Bueno, y uno como lidia con los hijos, porque sí o sí llega la etapa de la rebeldía del adolescente. Sí o sí llega un momento donde... Salud. Sí o sí llega la etapa de la rebeldía del adolescente que no quiere saber de sus padres, que quiere alejarse del padre como en la figura de autoridad y demás. Pero ¿cómo lidia en ese momento cuando llegan los hijos a esa etapa? No puedes forzar nada. No puedes forzar nada. Yo le he preguntado a mis amigos, a mis hermanos y a mis hijos por sus gustos, pero yo nunca he discutido y he defendido mis gustos, pero nunca he querido imponer ningún gusto. Y en el caso de mis hijos, en el gusto de lo que comen o en el gusto de las mujeres o hombres con los que quieren estar, yo nunca he dado un concepto. Yo creo que los humanos somos seres del placer y el placer está dado por el gusto, por lo que nos gusta, y perseguimos lo que nos gusta para que nos dé placer. Y con los amigos y con los hermanos y con los hijos, pues simplemente dejar observar y aprender eso que les gusta y que les da placer, y ahí no entra. No tiene uno ninguna autoridad
moral ni de otro tipo para imponerle a otro ser humano que está fuera de uno el gusto o el placer, porque seguramente que a algunos les dará placer, decía un amigo, sacarse moco y comérselo. Es una referencia un poco estúpida, pero lo digo es porque yo veía que de pronto alguien estaba en el grupo, en el salón, en la primaria, y se metía el dedo y se sacaba los mocos y se los comía, y a uno le parecía como muy desaseado eso, como muy antihigiénico, pero los comía, y uno que podía decirle, ¿usted por qué se come los mocos? Y dice, no, pues que porque tiene ahí como unos antibióticos, parece que los mocos tienen antibióticos. Vitaminas. ¿No? ¿Cierto? Tienen vitaminas, enzimas, antibióticos. Se lo estará comiendo porque lo necesita. Pero no, que eso es como... Sí, como que eso es como incorrecto, antihigiénico. Entonces, pues no. Pero ¿cómo puedes decirle al otro dónde está el placer, dónde está el gusto? ¿Qué le da un instante de alegría o de felicidad y placer? No, ahí tienes que observar, y si quieres aprender, y si quieres ponerlo en diálogo, pero imponerlo, eso lo hacen los microfascismos. Okay. Hay un pensador francés que se llama Michel Onfray que habla de los microfascismos, y lo que más hacemos nosotros como humanos en sociedad es replicar microfascismos, es decir, pequeños controles, y los replicamos, ¿no? No te sientes así. Entonces tu padre y tu madre te dicen, así no se puede sentar, y cuando ya eres adulto le dices a otro, no te sientes así. Parece que eso no significará nada, pero ese microfascismo de aplicárselo al otro con autoridad y con imposición sirve para replicar más cosas. No le eches tanta sal, pero si al otro le gusta echarle sal, mire, es que le va a dar un problema con la presión arterial. Sí, pero al otro le gusta la sal, y yo le echo sal y a él le gusta un poquito más de sal. El control, no brinques, no corras, no saltes, no rayes, no hables, no grites. Ese pinche control del no. Jaime Garzón decía que esta era una época muy triste, porque era una época construida en el no. No brinques, no corras, no digas, no cagues, no bebas, no te emborraches, no fumes marihuana, no bailes, nada. El no como argumento educativo y de control, es decir, la negación de todo. Y uno no tiene por qué andarle negando nada a nadie. Uno construye la amistad a partir de la complicidad, y construye la relación afectiva con los hijos a partir de la complicidad, no de la construcción del no, de la negación. Así se construye, así se pasan esas épocas complicadas y difíciles de todos. Eso que llaman la adolescencia, que a mí me parecen categorías y conceptos muy, muy raros, habría que discutirlos, pero es muy sencillo. Hay una época en que tu cuerpo cambia, a los 10, 11, 12 años o 13 años, y es que eyaculas y te masturbas, y a las chicas le crecen los senos y viene la menstruación, y a los hombres se les erecta y viene la masturbación y la eyaculación, y entonces hay una época en que no sabemos qué hacer con el cuerpo, qué es lo que nos está pasando, y ese tránsito es como muy complicado para todos los humanos. La definición del gusto, la preferencia sexual, la construcción del cuerpo. Si tú tienes la posibilidad de dialogarlo con el otro, dialógalo, sin imponer nada. Y si tienes la posibilidad de quedarte en silencio, esperando a ver cómo se define esa preferencia, espera. Entonces ahí, porque viene una interrogante mía con respecto a la crianza, y es, uno, porque se ve en las sociedades normales en que los padres son los que imponen las reglas. Entonces, ¿hasta dónde está el límite, o cuál es el límite de reglas que uno debería imponer, y cuál es el límite de libertad de ese niño en la crianza? ¿Me entiendes? Porque también es muy difícil simplemente dejarlo ser libre y ya, porque eso también genera otros problemas, ¿no? O sea, esa persona no tiene una guía de autoridad, después no genera problemas de rebeldía y de ser una persona... Lo primero es que tú no tienes ninguna autoridad.
Como amigo hablándole a otro amigo, como padre hablándole a tu hijo, a tu hija, tú no tienes ninguna autoridad. Como maestro hablándole al alumno, tú no tienes ninguna autoridad. No hay autoridad, esa es como una entelequia, eso es como una cosa ilusoria, como una ilusión. Uno no tiene autoridad. El que asume autoridad se vuelve autoritario, y el que se vuelve autoritario lo único que usa es la fuerza, no la razón ni el diálogo, sino que lo que reproduce son conceptos de fuerza, ¿no? Conceptos de fuerza, pero no porque haya una autoridad. Vale. ¿Se escucha, no? Se da cuenta de lo que usted está haciendo con la gente, ¿no? Conceptos de fuerza. Usted impone un concepto de autoridad en el escenario, ¿sabía usted, Gabriel? La gente ustedes la está dañando desde adentro. La están dañando. ¿En qué piensas? ¿En qué piensas? Tú estás preguntando a la gente ¿En qué dialogas? Esa es la pregunta. ¿En qué dialogas, Gabriel? Por Gabriel Murillo. Por Gabriel Murillo. ¿Ese es el próximo especial? Sí, ¿en qué dialogas? ¿En qué dialogamos? El diálogo para evitar los conceptos de fuerza. ¿Qué tal el piro? Pero hablando de casquis hace 3 años y de marico, que chimbas bien martes, ¿no? Ahorita le preguntamos a Jaime qué le pareció el martes. No le preguntamos, le dialogamos. Le dialogamos. ¿Qué dialogar? Es que estamos en el diálogo permanente. Oiga, pero chimba, de verdad que uno a veces, digamos, usted se crió en un hogar muy así, ¿no? Muy cómodo. Como donde se ponían muchas reglas, como que de por sí ya eran autoimpuestas, o por la religión y el no gritar. Sí, claro, pero lo que pasa es que en mi casa mi papá sí era una figura de autoridad, a pesar de que nunca lo impuso. Sí, pero es que él era una figura de autoridad por quién era, ¿no? ¿Entender? Porque era el líder de la comarca. Conmigo nunca fue violento, mi papá. Pero fue. Él fue violento con mis hermanos, pero no mucho, poquito, lo suficiente. Es que se lo ganaron. Es que se lo buscaron. Fue el consentido de su cucho. Sí, pero yo nunca igual tuve una relación muy estrecha con él. O sea, tampoco fuimos grandes amigos ni grandes dialogadores. Pero mi papá sí era... Lo que él decía, se hacía. O sea, lo que mi papá decía que tocaba hacerse, se hacía. Solamente con su figura, solamente con su autoridad, él daba la orden. ¿Quién dio la orden? Él daba la orden. Mi papá dio la orden. Mi papá dio todas las órdenes. Pero sí, yo cuando conocí a mi papá ya era él, ya era el padre de la casa, ¿me van a ver? Entonces yo nunca le cuestioné tampoco su autoridad. Yo nunca cuestioné la autoridad de él. Yo simplemente hacía caso de lo que él decía que tocaba hacer. Claro, pero entonces ahí había una imposición. Claro, es que en esa cultura donde venimos no hay diálogo. O sea, se hace así o se hace así porque... Sí, porque lo dice él. Sí, sabes. Ya. Entonces yo nunca tuve conflictos con él por eso mismo, porque yo siempre fui sumiso y respetaba la autoridad. Nunca lo contradije ni nunca lo puso en tela de juicio. Sí, nunca lo contradije ni choqué con él ni respeto esa autoridad. Simplemente él decía y se hacía. Haga esto, haga lo otro. Sí, señor. Hoy lo hago. Nunca lo cuestioné tampoco. ¿Cómo es? ¿Elementos de fuerza? Elementos de fuerza.